para ver. Virginia Pérez Mesonero, récord femenino en la subida al Garmonegro, 1 hora 10. Toño Algueta, récord masculino en la misma ascensión con un tiempo de 1 hora 1 minuto. Para Virginia, este ha sido su tercer récord después de hacer la bucardada en 4 horas 48 minutos y el bisaurín en 1 hora 40. Pues yo empecé siempre haciendo kilómetros verticales, entonces sí que estoy acostumbrada a ese tipo de entrenos, son más entrenos más explosivos, en subida, subida con chaleco lastrado, cambios de ritmo en subida y mucho gimnasio. Al final necesitas fuerza para subir rápido, no solo velocidad. Y luego también importante la velocidad y los cambios en llano, porque tienes que subir lo más rápido posible. Luego es importante moverse bien en el terreno, conocerlo bien, hacer un reto no es coger y decir pues voy a ver qué sale. Tienes que ir varias veces, conocerte el terreno, si es más técnico, menos técnico, si tienes que correr más o menos y desenvolverte muy bien luego en la zona, en las piedras, las raíces, pues todo lo que tiene el monte. Esta corredora afincada en Villanúa seguía preparándose para afrontar una nueva temporada de carreras por montaña cuando llegó el COVID. Fue entonces cuando decidió prepararse para hacer estas ascensiones express con un objetivo claro. Dejar como un legado a los demás para que sigan subiendo, que sigan animándose y retándose unos a otros. En mi caso, sobre todo, retar a las mujeres, que hay un tiempo que podemos hacerlo y que somos capaces de subir ahí. Y eso a nivel personal para mí es muy grande. En el caso de Toño todo comenzó en 2017, cuando en una quedada con amigos decidieron retarse y él consiguió el mejor tiempo, 1 hora 08. Con la llegada de la pandemia decidió recuperar este reto a pesar de que sus piernas venían de competir en carreras de larga distancia y ultras. Lo que hicimos fue hacer entrenamientos cortos y más explosivos. Y preparándolo así, la verdad que ha sido una transición rápida y lo he asimilado muy bien. Y yo creo que la pandemia esta de tenernos parados estos 2 meses, que relativamente tampoco hemos estado parados, hemos estado haciendo en casa cada uno como hemos podido, mantener un poco el físico, pero el cuerpo yo creo que se ha descansado y ahora los entrenamientos los asimilas muy bien y el resultado ha estado ahí y salió la verdad que muy bien. Está muy contento y casi con ganas de que igual se puede rozar ahí la hora pelada, sí. El mérito de Toño está en el poco tiempo que tiene para entrenar. Trabaja todo el día en esta empresa familiar y solo puede entrenar a partir de las 8 de la tarde. Por eso hubo que preparar muy bien la ascensión. Llevar un ritmo fuerte y constante, porque al principio sí que irías más deprisa, pero luego lo puedes pagar y claro, tienes que ir regulando, llevar un ritmo muy fuerte y constante. Y hay momentos que te encuentras bien, aprietas y luego pues venir abajo y claro, cuando vas así contra el reloj que va a tener un récord mínimo detalle te hace perder tiempo. Conseguidos en 2 récords, ambos piensan ya en sus próximos objetivos. El bisaurín. Subir a bisaurín lo más rápidamente posible y lo tengo en 1 hora 38 hice yo. Ahora el Fran Naval, que lo hizo el otro día en 1 hora 35 y ahora yo llevo idea en 15 días o cuando me vea así un poco preparado miraré de rebajarlo. Tengo que ver si me da tiempo a Monte Perdido, que era el que me quedaba, ver si no se forma mucha nieve ahora en estos meses, ver si me da tiempo a preparármelo.